Sus padres quizás se jubilaron con un 401k y la seguridad social, pero usted estadísticamente no podrá. Ahora no es del todo su culpa. Todo el sistema solo le enseña a invertir dinero en su 401k y no le da ningún tipo de educación financiera fuera de eso. Pero hoy, ante la mayor crisis de jubilación en la historia de Estados Unidos, esto crea una oportunidad porque más gente busca inversiones alternativas. Y esto provoca una alteración en la manera en que el dinero está siendo utilizado, lo cual genera una oportunidad de inversión para usted que deseo explicar detalladamente en este video. Claro, invertir tiene riesgos y nunca se garantiza ganar dinero al invertir. De hecho, perderá dinero alguna vez, así que haga su debida diligencia y no confíe en un tipo de YouTube. Empecemos con lo básico. La jubilación no es una edad, es cuando tiene suficientes activos, suficientes ingresos provenientes de sus inversiones. De esa manera puede vivir de sus inversiones y no tener que depender más de su sueldo. Cuando tiene eso, está jubilado o es rico porque vive de la riqueza que construyó. La esperanza era combinar su ingreso de seguridad social más algo de dinero invertido en su 401k. Debería tener suficientes inversiones y riqueza para poder jubilarse y no necesitar otro sueldo para cuando cumpla 65 años o 70 o al menos 80. El problema es que el sistema ya no funciona como antes. El mercado de valores está cerca de máximos históricos hoy y hay un número récord de estadounidenses que luchan por pagar una jubilación decente. Hay tres razones principales: comisiones altas en su 401k, bajos rendimientos de su 401k y la inflación. La comisión promedio del 401k para una cuenta de menos de $1 millón es del 1.26% al grabar este video. Entonces, así funciona. Supongamos que invierte $500 al mes en su 401k y pone su dinero en un fondo que crece al 10% al año y hace esto durante los próximos 35 años. Bueno, después de estos 35 años, su dinero crecerá a $1.600.000, lo cual suena bien, pero no olvide que tiene una pequeña comisión porque su 401k le cobra algo llamado ratio de gastos. Esta es su comisión que los gestores de dinero de Wall Street le cobran. Ahora, 1,26% no parece mucho dinero, pero esa pequeña comisión del 1,26% no es sobre este número. Es 1,26% sobre cada dólar invertido por cada año invertido, incluyendo cada dólar de ganancia, lo que significa que después de restar las comisiones, usted no tendrá $1.600.000. Usted va a tener alrededor de $1.200.000 porque esos otros $400.000 se fueron en comisiones para sus gestores de dinero para hacer crecer su capital. Ahora lo entiendo, hay que pagar dinero para ver crecimiento. Pero a veces hay formas de pagar menos comisiones y ver los mismos rendimientos. De hecho, a veces obtendrá mejores rendimientos con menos comisiones. Solo tiene que saber que esas comisiones existen. Y esto me lleva al problema número 2, los bajos rendimientos. En este ejemplo dije que su fondo crece al 10% al año, excepto que el fondo promedio del 401k no crece al 10% al año. En realidad está creciendo al 8% al año antes de comisiones. Ahora, para ustedes, los conocedores de las finanzas, este rendimiento del 8% en su 401k es menor que el promedio del mercado de valores. Y usted podría preguntar, ¿por qué está pasando eso? Si la gente pone su dinero en estos fondos administrados por gestores de dinero, y la razón es que mucha gente invierte en fondos 401k que son una mezcla de acciones y bonos, y los bonos históricamente tienen rendimientos muy bajos. Así que, aunque obtenga rendimientos decentes con sus acciones, los bajos rendimientos de los bonos están bajando el rendimiento total de su cartera 401k, o al menos eso ha estado pasando, a pesar de que está obteniendo diversificación. Pero ahora con un rendimiento anual del 8%, hagamos algunos cálculos. Invierte 500 al mes, con un rendimiento del 8% anual por 35 años, pero al final, tras pagar comisión, no tendrá $1.200.000. En realidad, le quedarán alrededor de $783.000, pero hay un pequeño problema con eso. Estos son $783.000 no de hoy, son $783.000 en 35 años. Así que ahora veamos cuánto es el valor real de eso en dólares de hoy si contabilizamos la inflación, porque sabemos que la inflación está haciendo que los precios de las cosas suban. Por lo tanto, $783.000 en 30 o 35 años no valdrán lo mismo que hoy. Asumiendo un 3% de inflación, el promedio histórico, eso equivale a $275.000 en dinero de hoy. Es mejor que cero, mejor que $100.000, pero por esto mucha gente lucha para jubilarse. Esperaban tener algo como este número, pero en realidad tienen algo como este número en dólares de hoy. Por eso la gente se da cuenta, debido a estas altas comisiones, debido a los rendimientos bajos y al factor de la inflación, quizás necesite algo complementario.
Y es aquí donde se genera una oportunidad de inversión. Ahora quiero recordarles a los inversores y a los que quieren serlo y les interesa invertir su dinero, bueno, preparé una clase magistral de inversión gratuita donde les mostraré cómo empezar como inversor y cómo encontrar oportunidades de inversión antes de que salgan en los titulares. Les mostraré el marco exacto que mi empresa y yo usamos para investigar oportunidades de inversión antes de que lleguen a los titulares. Es completamente gratis. Hay mucho valor en esta clase magistral. Al registrarte, obtienes acceso a mis informes de mercado, mi boletín para inversores, gratis. Si quieres la clase magistral y los informes sin coste, solo regístrate y el enlace está en la descripción. Ojo, esto no quiere decir que los 401k sean malos o inútiles. Esto significa que la gente está buscando maneras de complementar el crecimiento en los 401k, porque si quieres poder hacer crecer tu patrimonio más rápido, hay 3 cosas que determinarán cuán rico te volverás: el tiempo, la rentabilidad y el capital. No podemos volver atrás y empezar a invertir hace 10 años. Invertir más es posible si gastas menos y ganas más, pero el diferenciador real, lo que controlamos más, es el rendimiento que obtienes, porque puedes cambiar el rendimiento de tu dinero cambiando dónde inviertes tu dinero. Cuando la gente busca hacia dónde va el dinero, ahí se crean oportunidades en activos alternativos. La razón por la que afirmo que esto puede generar una oportunidad se debe a la ley de oferta y demanda. Cuando hay más compradores para un activo, su precio se incrementa. Cuando hay más vendedores de un activo, el precio de ese activo desciende. Y lo que muchos están comprendiendo es que deben comenzar a invertir su dinero más allá del 401k, porque la lógica financiera simplemente no funciona. Y si más personas en los próximos 10 o 20 años necesitan encontrar inversiones alternativas, eso podría significar más compradores de activos fuera del 401k, lo que significa más compradores de estos activos creando una oportunidad futura. Ahora, ¿esto asegura tus ganancias? No, pero te mostraré lo que está pasando, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, a medida que avance en este video. Empecemos con las inversiones más accesibles. Inversión activa o en empresas fuera de Estados Unidos. La inversión activa es lo contrario a invertir en tu plan 401k. Esto no es hacer trading. Aquí inviertes en compañías individuales en lugar de en un fondo común. Exige más análisis, más tiempo, más dedicación y conlleva un mayor riesgo, pero también más potencial de retorno, porque en lugar de un fondo con ganadores y perdedores y pagar la tarifa de gestión, tú eres el gestor. Sí, requiere más esfuerzo, pero puedes aprender. Esto lo enseño en mi clase magistral de inversión en la descripción. Si encuentras un par de buenas acciones para invertir, sé que no es seguro, pero si las encuentras, bueno, ahora puedes superar con creces al S&P 500 y eso significa que puedes obtener mejores rendimientos. Incluso si obtienes un retorno un poco mejor, tu riqueza crecerá mucho más rápido. ¿Viste el costo de pagar una tarifa del 1.26% porque esa pequeña reducción en tus rendimientos se sumó a cientos de miles de dólares? Pero si pudieras obtener un 1.26% adicional, bueno, ahora esos son cientos de miles de dólares adicionales en tu bolsillo. De esto se trata la inversión activa. Para mejorar tus posibilidades de éxito como inversor activo, aumenta tu investigación y tus datos, porque el error que comete la gente al invertir en acciones individuales es que van a CNBC, van a Reddit y escuchan de qué acciones habla la gente y simplemente ponen su dinero ahí. El problema es que cuando salen las noticias ya te perdiste muchas de esas grandes ganancias. Aquí es donde quieres estar por delante de la curva y entender hacia dónde se mueve el dinero antes de que todos hablen de ello. De esa manera puedes empezar a ver esos mejores rendimientos. De nuevo, hablo de esto en mi clase magistral en la descripción. El número 2 es invertir en empresas no estadounidenses. Esto conlleva más riesgo porque estás invirtiendo en una nación que quizás no tenga tanto respaldo, podría no tener una moneda tan fuerte o un gobierno tan estable. Pero también permite la oportunidad de crecer más rápido porque eres un país pequeño. Tienes la capacidad de crecer más rápido. Si eres una empresa innovando y creciendo en un país pequeño que crece rápido, obtienes una doble ventaja, ya que tanto el país como la empresa están creciendo, lo que te permite ver mejores retornos. No está garantizado, pero hay potencial de mejores retornos. Aquí hay fondos con exposición a empresas no estadounidenses. De nuevo, no te estoy diciendo en qué invertir, solo intento que pienses como un inversor. El primero y el más amplio es BXUS. Este es un fondo creado por Vanguard. Vanguard administra capital y te brinda exposición al mercado global de acciones. Estás invirtiendo en unas 7,000 acciones aquí, en contraste con invertir en países grandes y establecidos, pequeños y en crecimiento y más. Si solo quieres exposición internacional fuera de este te da esa exposición. Luego tenemos el intermedio, EFA.
Este es un fondo creado por iShares que se centra en países de Europa, Australia, Asia y el Lejano Oriente. Así que estos generalmente se centran un poco más en los países establecidos fuera de los Estados Unidos, pero aún con un poco más de riesgo. Así que tienes el potencial de más ganancias, de nuevo, no garantizado porque ahora el objetivo es esperar ver crecer al país, pero también ver crecer a la empresa. Y luego, si quisieras ir un escalón más profundo, puedes optar por algo como VWO. Este es otro fondo creado por Vanguard que te da exposición a los mercados emergentes. Son mercados emergentes, países pequeños con más riesgo y más potencial de crecimiento. Si estos mercados crecen más rápido, países como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica, y sus empresas también crecen, tienes la oportunidad de aprovechar esas ganancias porque podría ser una doble ganancia, pero también podría ser una doble pérdida, según lo que pase en los próximos 5, 10 o 20 años. Luego están las oportunidades intermedias. Serían cosas como invertir en fideicomisos inmobiliarios privados fuera de bolsa, crédito privado fuera de bolsa e invertir en criptomonedas. Le explico. Un REIT es un fideicomiso de inversión inmobiliaria. Hay REITs en la bolsa en los que puedes invertir, pero luego están los REITs privados que le dan exposición a propiedades físicas que no tiene que poseer ni gestionar, pero puede invertir en estos fondos privados que le dan exposición más directa a estas propiedades y no cotizan en bolsa. Le doy algunos ejemplos. Blackstone tiene un REIT privado llamado Blackstone Real Estate Investment Trust. Nombre muy ingenioso. Usted puede invertir dinero directamente en Blackstone para obtener exposición indirecta a las propiedades en las que invierten. El objetivo de este REIT privado es tener menos volatilidad porque no cotiza en bolsa, pero también, con suerte, ver un crecimiento en el valor de la inversión mientras recibe un flujo de caja regular debido a que está invirtiendo en bienes raíces. La opción número 2 es otra empresa llamada Starwood, que ha creado un competidor. Este es otro fideicomiso de inversión inmobiliaria. Es uno privado en el que puede invertir directamente en la compañía Starwood, pero de igual manera, Realty Mogul también tiene su propio REIT privado en el que puede invertir su dinero. Ahora, descargo total. No recomiendo ninguno. No me pagan por ninguno. Solo le doy opciones para que empiece a pensar y entender cómo los inversores buscan activos alternativos fuera solo de la bolsa. Ahora hay más requisitos para invertir porque algunos exigirán mínimos, que podrían ser tan bajos como $2,500. Algunos de los mínimos dependiendo del fondo en el que invierta realmente, porque habrá diferentes niveles según el tipo de inversor que sea, con ciertos fondos que podrían tener decenas de miles o cientos de miles de dólares como mínimo. Pero muchos de los fondos básicos puede comenzar con un par de miles de dólares, pero también podría tener que ser un inversor acreditado según el fondo en el que quiera invertir. Luego, la opción 2 son los fondos de crédito privado. Por crédito me refiero a préstamos. Y las empresas necesitan dinero. McDonald's pide dinero prestado, Apple pide dinero prestado, Nvidia pide dinero prestado. Y hay corredurías, estos grandes bancos de Wall Street que prestan dinero a estas instituciones. Bueno, usted puede prestar dinero a estos negocios indirectamente a través de los bancos y generar algo de interés por ello. El objetivo es crear ingresos regulares prestando dinero a estos negocios. ¿Es arriesgado? Por supuesto. Hay una posibilidad de que no le paguen. Puede haber una recesión y las empresas no pagar los préstamos. Pero si le pagan, ahora puede obtener un interés bastante alto al no tener su dinero en una cuenta de ahorros que le paga poco. Puede generar 7, 8, 9 o 10% de interés al prestar su dinero a estas organizaciones. De nuevo, esto se puede hacer fuera de la bolsa. Blackstone tiene estos fondos de crédito privado donde puede prestar dinero y ellos gestionarán todo y pagarán ese interés asumiendo que la gente devuelve los préstamos. Otro ejemplo es el fondo de crédito privado de Owl Rock, que funciona igual. Es otro gestor de fondos. Usted invierte su dinero en el fondo. Ellos trabajarán para prestar ese dinero y luego le devolverán su parte de interés. Así que es una forma de invertir su dinero fuera del mercado de valores en una clase de activo diferente que está comenzando a crecer en popularidad porque la gente busca alternativas fuera del mercado de valores. Ahora, solo para que lo sepa, también hay formas de obtener exposición a fondos de crédito privado en el mercado de valores. Y solo le daré un ejemplo. Estos son dos ETF, fondos en la bolsa, que pueden darle exposición a estos acuerdos de crédito privado. El número 1 es BICD, el número 2 es SRKN. BICD es creado por un fondo llamado VanEck y este es un ETF que se enfoca en prestar a pequeñas y medianas empresas privadas. Luego, SRKN es creado por State Street y es un fondo que da exposición a préstamos senior en empresas. Y los préstamos senior son préstamos que se pagan primero si una empresa entra en bancarrota. Pero si una empresa quiebra, hay una buena probabilidad de que de todos modos no recupere ese dinero. Pero un par de formas en el mercado de valores para prestar su dinero y generar intereses también.
Luego, en esta etapa intermedia, viene la opción 3, las criptomonedas. Son volátiles y arriesgadas, todos sabemos. Todos sabemos que la criptomoneda no ha existido por décadas como la bolsa y los bienes raíces. Pero sabemos que las criptomonedas son un activo emergente con posibilidad de tener éxito en el futuro. Seguridad absoluta no existe, claro está. Pero sabemos que hay mucho dinero fluyendo hacia ella, lo que podría crear una oportunidad de inversión. De nuevo, es más arriesgado, es especulativo. Entienda los riesgos. Bitcoin y las criptomonedas pueden subir muy rápido y caer con la misma celeridad. Y luego tienes el nivel 3, la etapa avanzada. Invertir en startups, propiedades de alquiler, metales y negocios puede ser una opción rentable. Ahora, comenzando con las startups, se ha vuelto mucho más accesible durante la última década invertir en startups porque fue hace menos de 10 años que se aprobó la regulación de crowdfunding Reg CF. Y la idea era que si deseabas invertir en compañías incipientes como Amazon o Uber antes de que se hicieran famosas y todo el mundo las utilizara, debías ser un inversor acreditado. Demostrar tu riqueza e ingresos altos era crucial para invertir en startups reservado para adinerados, pues se consideraba muy arriesgado, y lo es. Invertir en startups es extremadamente arriesgado. Pero cuando veías esas enormes ganancias, las únicas personas que podían ver esas enormes ganancias en startups eran las personas que ya eran ricas. A través de Reg CF, los inversores no acreditados ahora tienen un acceso más fácil para invertir en startups, gracias a nuevas plataformas. De nuevo, esto tiene menos de 10 años, pero hay múltiples plataformas disponibles que te permiten invertir en startups con tan solo $100. Es sumamente arriesgado. La mayoría de las startups fracasan. De hecho, la gran mayoría no logra tener éxito. Pero si logras invertir en una compañía que es adquirida o que cotiza en bolsa, eso podría significar que podrías ver un gran pago si encuentras esa buena compañía. Ahora, no me patrocina ninguna de estas empresas, pero WeFunder, Republic y Start Engine son 3 plataformas que dejan invertir en estas startups y acceder a más tratos de crowdfunding. O sea, inviertes en empresas para tener acciones al principio. Ahora bien, esto es algo que me gusta mucho porque invertimos en propiedades de alquiler no solo para obtener desgravaciones fiscales, ya que como abogado con licencia que no es su abogado, el Código Tributario ofrece generosas exenciones fiscales para inversores inmobiliarios. También quieres un activo tangible, es decir, algo que puedas ver, sentir y tocar, y obtienes flujo de caja regular. Pero requiere más trabajo y más dinero para empezar como inversor inmobiliario. Así que hay muchísimo valor en la inversión inmobiliaria. Tengo muchos videos en mi canal donde explico cómo puedes empezar como inversor inmobiliario. Si te interesa eso, échale un vistazo. El número 3 sería invertir en cosas como metales. Así que puedes invertir en cosas como oro físico, plata física, cualquier metal en el que estés potencialmente interesado. Ahora, cuando hablo de invertir en estos metales, no lo pienso como una inversión real, porque cuando compras oro y permanece sin generar valor en comparación con la acción de Amazon, un alquiler o una startup. Estas acciones generan valor al permitir a la gente vivir en una propiedad alquilada. Amazon y tu startup buscan producir productos y obtener ganancias. Pues ese oro solo está ahí, mirándote. Así que no está produciendo valor. Es más bien una cobertura contra la inflación de que a medida que el valor del dólar baja, el precio de ese metal sube. Y por eso la gente lo mira más como un seguro o una operación de devaluación. A medida que el valor del dólar baja, puedes poseer estos metales. Y luego, el número 4 es invertir en negocios. Este requerirá mucho trabajo. Puedes invertir en un autolavado, en una franquicia o en una firma de contabilidad. Existe todo tipo de negocio en el mundo que puedes ir a adquirir. Requerirá más esfuerzo y más tiempo. Pero si eres un emprendedor que no sabe qué tipo de negocio empezar, la alternativa es que puedes salir y comprar un negocio. Si compras un negocio establecido, podrás disfrutar de un flujo de caja constante. ¿Fácil? No. ¿Muchos fracasarán? Sí. Pero si estás dispuesto a hacer el trabajo y si te agrada el tipo de cosas, tienes la oportunidad de ver retornos mucho mayores. Sabemos que el plan de jubilación tradicional, el 401k más la seguridad social, no está siendo suficiente para muchos estadounidenses. ¿Cómo lo sabemos? Muchos se jubilan hoy con mucho menos dinero del necesario, lo que causa una gran crisis de jubilación. A medida que la gente comienza a percatarse de esto, empiezan a invertir su dinero en distintos tipos de activos alternativos, lo que genera una oportunidad de inversión debido a la oferta y la demanda. A medida que la gente busca inversiones alternativas, estas pueden aumentar su valor con el tiempo. Y hablamos de diferentes niveles, distintos tipos de inversiones alternativas. Hablamos de las más accesibles, hablamos de las intermedias y las avanzadas, y las más accesibles hablamos de invertir su dinero como inversor activo y cómo eso puede ayudarle a obtener mejores retornos.
De nuevo, tengo mi clase magistral para usted abajo en la descripción, donde le explico cómo puede empezar como inversor. También exploramos la opción de invertir en empresas extranjeras para diversificar más allá de EE. Luego pasamos a la ruta más intermedia. Chain Post. Hablamos de invertir en REITs privados. Hablamos de invertir en acuerdos de crédito privado. Hablamos de invertir en criptomonedas como inversiones alternativas y cómo pueden crear diferentes tipos de ingresos, pero también conllevan su propio nivel de riesgo. Luego hablamos de los tratos más avanzados donde tienes que salir y hacer mucho más trabajo de campo. Eso podría ser invertir en startups, que es una industria nueva para los inversores comunes. Hablamos de invertir en propiedades de alquiler. Hablamos de invertir en metales. También hablamos de cómo puedes invertir en negocios. Espero que este video les haya servido. Si es así, compártanlo con un amigo, familiar, colega o inversor para seguir difundiendo esta educación financiera. Y ahora, escuchen esta nueva música de cierre. La mayoría de los estadounidenses viven al día, con pocas o ninguna inversión y ahogados en deudas. Y las cosas no van a mejorar mágicamente el próximo año. Pero en medio de todo este caos hay una oportunidad. Es la capacidad de hacer crecer su patrimonio aún más rápido, asumiendo que no cae en estas 10 trampas de dinero que le mostraré en este video.